Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 45. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hoy vamos a retomar una antigua tradición que habíamos dejado, porque en los últimos capítulos pues habíamos tenido invitados, habíamos estado leyendo partes de los libros, el libro que le estoy transfiriendo a usted, etcétera, y es leer algunas de las imágenes que se publican en alguna de las páginas del proyecto Gente Inteligente. Mírenlo. Así que vamos a entrar a Gente Inteligente esta vez. Tengo dos imágenes, una que habla de Dios, voy a leérsela y me dice usted que, pues no es qué opinas, más bien como contársela porque me pareció bastante curiosa. Hay dos chicas hablando, ¿no? Entonces están tomando café y le dice una a la otra, Dios te ama el doble de lo que tú lo amas a él. Entonces el otro responde, cero por dos, cero. Me pareció súper buena porque hay algunas personas en la página, gente inteligente, que se ofenden con diferentes publicaciones, que eso ya es normal, prácticamente desde que inició el proyecto, y más cuando tiene que ver con Dios. Entonces alguien decía, no, que, sí, como que se estaba sintiendo ofendido, y yo le dije, es una multiplicación súper básica, o sea, no es, nadie está diciendo ni que o que Dios no exista o que es malo, que no, acá siendo que si yo amo a Dios cero y él me ama al doble, pues cero, o sea, no me ama nada, o sea, sí, es que no. Está bien planteado la situación, ¿no? Mm, Y bueno, tengo otra, una frase, esta vez es de Charles Bukowski, que me parece acertada y quiero saber usted qué piensa. De esta sí quiero saber qué piensa. La tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. claro, la desilusión de la verdad. ¿Perdón? La desilusión como de entender realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? A veces la desilusión de que es pare, de que a veces nuestra ingenuidad se pierde en ese sentido. ¿Nuestra qué? Nuestra ingenuidad, o sea, esta noción un poco demasiado positiva del mundo a veces se pierde cuando entienden muchos fenómenos y se da cuenta de, de realmente el poder que usted tiene en el mundo, ¿no? Como que sus límites. ¿No? Sí, yo la veo desde dos perspectivas. Número uno, por ejemplo, en mi caso personal, y es algo que le pasa mucho, a veces estar con la ilusión, con la idea o con la fe en una creencia, a veces lo hace, le da como cierto grado de felicidad y de esperanza de cosas pues que realmente no van a suceder, pero que la persona está absolutamente convencida de que van a pasar. Y en mi caso personal traigo el ejemplo de cuando yo era católico, era pues muy buen católico, y yo estaba seguro, como todos los católicos, de que el alma existía, de que Dios existía, y eso a su vez conlleva pues otro conjunto de pensamientos, es decir, la permanencia de la existencia del yo hacia, digamos, conceptualizado en el alma, y la perdurabilidad de ese yo en lo que sería otra dimensión, que sería el cielo. Y esto a través de la eternidad, es decir, como la inmortalidad del yo. Esto es bonito cuando usted está totalmente seguro y convencido de que las cosas son así, porque es lo que digo, lleva un conjunto de pensamientos, no solo la eternidad de la propia existencia, sino, por ejemplo, la capacidad de poderse reunir con gente que tristemente ha muerto, personas que no se han vuelto a ver pues personas que se mueren, que obviamente es imposible de alguna forma que se puedan volver a ver, y sí queda como esta ilusión a través de la fe y esta esperanza de que se van a volver a encontrar personas queridas, así que se vuelven unas ilusiones
pues románticas y bonitas. Aquí pues respaldan un poquito la frase de Bukowski en el momento en que ella, creo que muchos conocen ya el proceso de transformación intelectual, por así decirlo, que tuve, para pues lentamente pasar desde el catolicismo, cristianismo, hacia el ateísmo, prácticamente, si vamos a hablar en cuanto al Dios judío cristiano. Y ya cuando uno llega a estructurar un montón de cosas de argumentación a través de la ciencia, en mi caso, para darse cuenta de cómo funciona la realidad, de cómo funciona el universo, de cómo funcionan pues todos estos tipos de creencias, pues todo al mismo tiempo que tumba esas bases, se caen todos estos subconjuntos de ilusiones y conocimientos que usted tiene también. Entonces, a partir de mi experiencia, sí que fue como muy triste, o sea, realmente fue muy triste el día que me di cuenta que el cielo no existe y que el alma no existe. Fueron dos cosas que o sea, que me mantuvieron pensando muchísimo y me hacían sentir triste por mucho tiempo. Y por eso ahí exactamente, o sea, ahí literalmente puedo decir que puedo, como se dice, puedo dar fe de las palabras de Bukowski en que realmente entender y conocer muchas cosas a veces pareciera que trajera tristeza e infelicidad en ese aspecto, porque dije, wow, o sea, se transforma tanto mi forma de pensar inculcada desde un niño, creyendo pues durante mi niñez y adolescencia y parte de juventud que, no sé si, sí, parte de juventud, que era real y darme cuenta absolutamente que eso no tenía sentido, que no tenía nada, que pues que no era cierto, me desbancaba eso, es decir, ya no hay inmortalidad del yo, ni persistencia del yo en la eternidad, tampoco existen otras dimensiones, por lo menos desde esa perspectiva. Bueno, y ni siquiera desde la científica se puede hablar de ello. Bueno, dependiendo de la perspectiva. Y tampoco, o sea, por lo menos dimensiones espirituales o cielos o infiernos. Y tampoco, también hay inexistencia de alma, o tampoco existe el alma. Entonces tampoco hay una virtualización del yo en otra esencia que pueda perdurar. Entonces ahí entra como temas de existencialismo y quizás de nihilismo donde usted llega a considerar y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel en esta vida? ¿Por qué nací? ¿Para qué? ¿Por, por quién? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué ánimo? Si voy a morir y la existencia mía desaparece absolutamente. Entonces esa transición fue un momento pues bastante fuerte para mí, tengo que decir que sí fue bastante fuerte para mí porque no, era muy triste y era ya muy tarde también dar un paso atrás y volver al catolicismo ya me parecía ridículo y me parecía hipócrita. ¿Por qué? Porque ya conocía la verdad, ya conocía que las cosas que estaban fundamentalizadas en la religión y en la Biblia son falsas desde la perspectiva pues más experimental, argumental y lógica del conocimiento. Y o sea, ya racionalmente yo no podía volver atrás, yo decía, ya si vuelvo a ser una manera súper hipócrita de estar algo en lo que no creo y simplemente quiero estar feliz. Afortunadamente, pues mi solución fue resolverlo igualmente a través de la investigación y de la ciencia, de la lectura, y pues ya logré llegar a una conciliación con ese tema y más de buscarle un sentido a la vida que no sea desde la parte espiritual, religiosa o basada en un ente, sino más en el propio raciocinio de la existencia de la vida, de las experiencias que podemos construir o que podemos, sí, elaborar para precisamente hacer nuestra existencia, nuestro ratico de vida en esta eternidad, en esta gran cantidad de tiempo del universo, pues feliz para autosatisfacción nuestra, o sea, obviamente eso es más que obvio, ¿no? Sin dañar pues a los demás, ¿no? Que eso, eso es algo perfectamente lógico. Entonces, pero bueno, sí, esa es como la primera perspectiva que quería compartir. Y la segunda puede ser, por ejemplo, y eso también me sucedió a mí, que es, por ejemplo, y esto lo hablamos en el capítulo anterior, en el 44 o en el 43, no me acuerdo, en el punto que yo le comenté, yo había comentado que había visto un documental de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero precisamente son documentales que son fríos, fuertes, imágenes muy fuertes de realmente cómo se están muriendo las personas, de cómo las están torturando, de cómo están
padeciendo, incluso cuando sus cuerpos son tratados como bolsas de basura, sí, literalmente esa escena que vi, pues voy a repetir la escena quizás para los que nos vieron ese capítulo, era como las personas judías que estaban formadas en una fila, y pues los soldados nazis disparándole uno a uno, uno a uno, uno a uno, y pasaban y avanzaban, disparaban uno a uno, y caían, y cuando caían, volvían de para acá, entonces volvían a dispararles a todos en el piso, entonces ya desde ahí el cadáver se ve como, se comienza a mover, y parecían unos que como que, no sé, mi impresión fue como que se trataban de hacer los muertos, como retorciéndose un poco del dolor, pero tratando de moverse poco, o no sé si era ya pues porque era un tiro casi mortal, pero pues llegaban y los volvían a rematar supremamente fuerte, o sea, con muchos tiros, y el cadáver se movía, o el cuerpo vivo de la persona pues, se movía todavía en el piso, y que no suficiente con esto, pues trajeron un camión que era bastante grande y lo pasaban de allá para acá, por encima de cada uno de los cadáveres, es lo que digo, ¿no? De personas que recién estaban, o sea, hace en cámaras sabiendo que hace un minuto estaban vivas y ya los 2 minutos son cadáveres y pasa el camión por encima de todos. Entonces los cadáveres se ve cómo se mueven unos contra otros, cómo se pegan a las llantas del camión, cómo se retuercen, cómo se ve todo pues súper sanguinario y no suficiente con eso el camión vuelve a pasar por este lado. Entonces por eso iba a decir literalmente es como cuando uno ve el camión de basura que recoge todas estas bolsas de basura y se ven unas bolsas de basura pegándose contra otras y revolviéndose, así se ven los cuerpos y cadáveres. Y yo digo, güey, eso es conocimiento, eso es conocer la historia del mundo, eso es conocer hasta dónde llega la desgracia del ser humano, de la humanidad, de los seres humanos, conocer hasta dónde llegan nuestros límites, conocer de historia política, elementos históricos importantes, claves de nuestro mundo, y ahí también uno se siente un poco de wow, o sea, como sorprendido y a la vez triste, triste porque, pues porque la humanidad puede llegar a hacer desgracias y porquerías como esa, y que muchas de esas se siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Y como decíamos en ese capítulo, que esa solo era una escena de toda la guerra, o sea, la guerra, eso fue un vistazo de toda la guerra, esa imagen pues, que les acabo de comentar. Entonces la veo desde esas dos perspectivas, que le hallo toda la razón de esas dos perspectivas. Claro. De pronto lo que mencionó es como cuando usted abandona la idea de Dios y eso, el problema es como lo que usted medio planteó, que es la cuestión de replantearse su propósito de vida, replantearse, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque, digamos, usted tiene un imaginario de que, de que hay más, de que hay algo más, ¿no? Que finalmente cuando muera, de alguna forma va a continuar existiendo. Por lo tanto, aunque obviamente la vida actual es importante, todo está pensado para lo que va a pasar después. O sea, y ahí sí, y entonces se da cuenta usted de que la vida como lo que está viendo ahorita es lo único que tiene, pues puede ser puede ser deprimente, pero también puede ser liberado en el sentido de que se da cuenta que todo, que el tiempo que tenemos aquí es tan preciado que no, porque no tenemos más. Eso por un lado. En mi caso también, otra cosa que me pareció traumático, digamos, es la cuestión de mucho, el Dios también es como una especie de protector, ¿no? Como Correcto. una persona muy poderosa, un ente muy poderoso que lo va a proteger Un y que guardián, además un le va a guardián. ayudar para que le vaya bien o para que sí. Entonces ya la idea de orar y de pensar de que si oro voy a lograr lo que quiero, eso desaparece ya dentro de la lógica de Dios ya, porque si usted ya no se da cuenta que no existe, pues obviamente no le va a rezar a alguien para que lo ayude, no, no va a pensar que mágicamente alguien lo va a proteger, toda esa cuestión, todo ese imaginario se pierde. Ya para él, por eso, pues para algunos es muy angustiante, porque Para, pues para usted diría que la parte más difícil fue esa, la del protector, la idea o imagen del protector, en o hubo cierta otra más manera sí, fuerte. porque si usted lo piensa, en teoría, inclusive con lo que usted está planteando, ¿no? Hay una contradicción, suponiendo que Dios existiera, la Segunda Guerra Mundial fue tan brutal que sería raro que un Dios como lo describen la hubiese permitido, ¿no? Pero si usted ya saca a Dios de esa ecuación y se da cuenta, pues esta guerra fue propia obviamente del vivir humano, ¿no? Como no interviene nadie, sino simplemente nosotros como especie, pues estas brutalidades pueden seguir ocurriendo, porque pues no hay realmente nada mágico que nos esté protegiendo.
Entonces, digamos, si usted lo ve desde esa perspectiva, puede ser bueno y puede ser malo, en el sentido de que eh, si no hay protector, pues otra tercera guerra mundial es posible también. No hay nadie que vaya a cambiar estas dinámicas. O sea, se lo veía O como un protector personal, pero como un protector mundial también, ¿no? mundial, sí, no de todos, porque se supone que protege a todos. En teoría, Mundial, sí, sí, del sí. mundo. O sea, usted lo puede ver también como, porque usted para eso le ora, ¿no? Para que le conceda favores a usted nomás. Y también estar como protector mundial, porque se supone que él protege a todos. Pero si usted saca esto de la lógica, pues el ser humano queda desprotegido. O sea, el ser humano, su propia protección es su propia comunidad, su propia protección es lo que él es, su propio entorno, lo que usted construye en su entorno. Entonces, esto es fundamental como para entender que realmente usted necesita transformar la comunidad para lograr estar protegido como tal. Sí, No puede. esa parte del protector también sí la comparto. Sí, también fue esa parte de Ujú, protección. Además que como católico también fui criado con protecciones de ángeles y ujú, o sea, de, también. y de almas en Colombia, específicamente en Colombia, porque creo que esto es de algunos países latinoamericanos, existe el tema de las almas benditas. Entonces Sí, también fui criado con almas benditas, con uno que otro santo y con la Virgen. Entonces voy a tener un ejército ahí grande protegiéndome que desaparece también. Entonces como que, sí, o sea, claro, la parte del protector me dio un poco fuerte. Sin embargo, pues me dio más fuerte a las otras partes que le dije y creo que fue porque como yo fui transicionando lentamente a nivel cognitivo, pues a través de conocer cómo desenmascarar como tal la religión, a desenmascarar a Dios y desenmascarar a la Biblia. Mi transición fue un poco más lenta y ahí coincidimos en el punto que usted dice y yo ya había llegado a la conclusión de que si Dios no ayuda precisamente, de como en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y yo lo traía con mi realidad más cercana y mi realidad más cercana, que eso también lo hablamos como en el podcast número 40, era la violencia interna colombiana porque era muy ujú, cercana. sí. En ese capítulo lo dije, lo voy a repetir acá, porque, y esto lo he dicho muchas veces, una parte de mi vida fue desarrollada en una finca súper lejana, así tipo selvática, tipo medio jungla, y pues allí viví un poco el tema de la violencia un poco de cerca, no tan cerca, y no así tan en la parte como zonas más críticas de Colombia, como por ejemplo el sur de Colombia, pero sí que, por ejemplo, cuando se estaba trabajando la tierra, yo escuchaba los combates y los tiros de los combates de los dos bandos, veía pasar helicópteros de guerra encima de mi cabeza, se escuchaban bombas explotar desde donde yo estaba, entonces esa experiencia que no ha tenido mucha gente, que por ejemplo hace poquito estaba viendo un documental de Alex Tienda, que es un youtuber muy bueno, sobre Afganistán, ese se lo había recomendado a Germán, lo hablamos en el capítulo del podcast, pero fue por allá como en el 25 o algo así, y ahorita pues está sacando los últimos capítulos y los vi y precisamente él se acerca y comienza a escuchar los tiroteos hacia lo lejos y los helicópteros, pero claro, él fue a Afganistán a vivir eso y decir, wow, y la gente comentaba, wow, increíble cómo se ve la guerra, pero yo viví esa experiencia siendo un niño, o sea, siendo un niño pequeño allí. Cuando pensaba en la guerra, veía las noticias y veía todo lo que estaba pasando, y yo decía, ¿y Dios? O sea, Dios me ayuda mañana a pasar mi examen de matemática, pero no ayuda a una víctima que la están destrozando con una motosierra en pedazos. No estoy exagerando, esto pasó en Colombia y con mucha gente con una motosierra picando a una persona viva al frente de sus familiares o de gente. A él no lo ayuda, pero a mí me está ayudando a pasar mi examen de matemática mañana. Y a mi amiguito le está ayudando a ganar el partido de quinto de primaria y de octavo de primaria, el partido de un colegio perdido de la zona de Bogotá, güey, eso, hasta ahí no conocía lo que había pasado en las guerras internacionales, no había leído lo suficiente, pero sí me planteaba de por qué todo este ejército protector que acabo de decir me está protegiendo a mí, ayudando cuando yo camino en una calle, porque no le está ayudando a todo Colombia, a toda la violencia tan asquerosa que sufrió Colombia.
Después, cuando uno conoce más, pues se da cuenta que no ha estado presente ni en Colombia, ni en Perú, ni en Chile, ni en México, ni en Latinoamérica, ni en América, ni en Europa, ni en el planeta Tierra. Y yo digo, entonces, ¿dónde está? O sea, se supone que está en todas partes, pero no veo eso, no estoy viendo que esté ayudando como con mucho ahínco a Ujú, la gente, ¿no? O sea, me da como pereza de ayudar. Entonces ese elemento del protector sí lo fui deconstruyendo un poco más lento y no me sentó tan mal. Pero pasa que, aunque yo ya pasé al deísmo, en el deísmo le da una probabilidad de pronto alta existencial sobre todo a los fantasmas, a los espíritus, ¿no? Que pensaba pues que sí eran algo existente, algo real. Y entonces cuando comencé a desarticular el concepto, el argumento y comencé a verlo como siempre desde la perspectiva científica y a estudiarlo, llegó a la conclusión rápida de que los fantasmas y espíritus no existen e inmediatamente llegó a la conclusión obvia, si no hay espíritus pues no hay almas, si no hay almas, inmediatamente fue como muy fuerte el tema del yo e inmediatamente fue como ese vacío existencial bueno, entonces no hay yo, no hay alma, no hay perdurabilidad y no hay absolutamente nada. También veo, pues estoy un poco en desacuerdo con el tema que usted decía sobre el propósito. Pues sí, sí me parece que no, porque aunque no se tenga un propósito, digamos que la forma en la que yo pude entender que pues la perdurabilidad del yo era algo normal y natural, fue a través del argumento científico, pero sin establecer ningún propósito. De hecho, creo que en ese momento yo no sé cuál es mi propósito de vida, no sé. Y en el capítulo que hicimos del propósito de vida lo dije, espero que sea este bonito proyecto hermoso, pero no lo sé. Germán está mute y creo que está hablando y nadie lo está sí, escuchando. verdad. Me acordó, ¿se acuerda la paradoja esta que se planteó de que si Dios es todopoderoso, porque permite la maldad? Pero entonces, sí, y la otra paradoja que es, si Dios es todo bondad, entonces realmente no es todopoderoso, Sí, o no es todopoderoso y por eso ocurre la maldad. creo Entonces que es la gran paradoja. creo que se llama el argumento del mal y precisamente se lo descubrí Ujú, llegando al deísmo también. De hecho, sí. fue casi cuando inició el proyecto Gente Inteligente, ahora que lo recuerdo, porque me acuerdo que escribí sobre el tema. Porque sí es verdad, o sea, sí es, o es todopoderoso o es todo benevolente, pero no puede ser todopoderoso y todo benevolente, porque si es todo benevolente y se entiende, se capta bien la palabra de lo que significa todo benevolente, significa que no permite un ápice, un milímetro, un punto de maldad en todo el universo. Por lo tanto, no lo rechaza, no lo quiere, no quiere que esté. Entonces, como es todopoderoso, es muy fácil eliminarlo. Puede que sea todo benevolente y no le guste ese mal, pero él no puede hacer nada para eliminarlo, no puede. Entonces no es todopoderoso. Y puede que sea todopoderoso, pero si es todopoderoso, entonces no es todo benevolente. Entonces sí permite que haya mal, sea por la razón que sea, porque siempre el argumento cristiano de esto es el libre albedrío, el libre albedrío, el libre albedrío, que ni han leído sobre qué significa libre albedrío, y el libre albedrío, el libre albedrío. Bueno, digamos que Dios permitió el mal por el libre albedrío. Es una persona tan todo benevolente que permite mal por el libre albedrío, entonces no es todopoderoso porque entonces no es todo benevolente del todo porque está permitiendo a través del argumento, razón que sea, que haya mucha maldad, porque no es un punto de maldad, que haya las peores desgracias como acabo de escribir, una persona cortando a motosierra a la otra y la imagen de un camión pasando por el otro. Entonces, si Dios se para y dice, libre albedrío, y ve allá el otro con la motosierra, libre albedrío, y ve él pasando con un camión encima del otro, libre albedrío, y ven violando niños, un hombre que está violando a un niño y dice, libre albedrío. Güey, si se basa en el libre albedrío, o sea, pues, qué fácil, no es un ser todo benevolente, no lo es. Y puede ser todo poderoso, porque creo universos y estrellas y todo, pero todo benevolente así, benevolente, no es. Ujú. Y esa es la gran cuestión, ¿no? Por eso le digo que cuando usted ve estos argumentos y ya quita ellos, pues todo se, digamos que se entiende, es ya más lógico lo que está ocurriendo. O sea, como que usted dice, bueno, o sea, lo que ocurre es porque, como obviamente es el que controla eso es el propio ser humano, pues si el ser humano tiene estos comportamientos y nadie lo controla, pues pueden ocurrir, ¿no?
No Claro, hay, porque no ahí, hay ahí ya lo nada. entraríamos digamos, a argumentar o a describir desde el punto de vista de la política, de la sociedad, Ujú. de la parte emocional de las personas, que eso es a lo que hemos llegado, hemos construido pues a través de este podcast, del conjunto emocional o de los sentimientos o de, sí, de dominación en masa a través de la política o por factores económicos o por, o sea, De poder eh, eh, militar, sí, como este claro, factor. de hecho el caso es tan complejo que pueden haber miles de factores desde los cuales abordar la situación. No, Dios, el libre albedrío, se acabó el dilema, se acabó todo. ¿Para qué universidades, para qué investigaciones, para qué ramas del conocimiento? Si Dios y libre albedrío y listo, por eso se matan todos. No, qué bobada, o sea, hay Ujú. tantos factores y tantas formas de escribir y de plantear y hacer aproximaciones a la situación pues que incluso todavía no se ha llegado como a una definitiva, ¿no? Me acuerdo como, no sé si has visto un capítulo donde todos los ¿Capítulo de qué? de los Simpson, donde todos se hacen fieles de un líder. Entonces, Bart está en la clase y le preguntan, ¿quién inventó el radio? Eso es. El radio, el líder. ¿Quién inventó la aritmética? El líder. Y así todo era el líder, todo era el líder. Entonces, esa es la cuestión. Igual, ¿para qué buscar respuestas si sencillamente podríamos basarnos todos en una sola respuesta? Decir, no necesitaríamos buscar que explicar cómo se dio el universo, ¿para qué? O cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Para qué? Si ya podría usted tener una explicación sencilla, diciendo sencillamente es voluntad de Dios, fue Dios el que lo hizo, o sea, podría ser igual, como la respuesta de, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, por voluntad Y de es Dios, que en así. 2022 sigue siendo la respuesta de muchísima gente. Sigue siendo el argumento de muchísima gente. O sea, usted arranca, ¿por qué existe el coronavirus? Ah, Dios quiere castigar a la humanidad, tal. ¿Y Ujú. por qué lo quitó? Porque Dios hizo que ya es bondadoso y misericordioso. No, güey, fue la ciencia. Claro, porque Dios permitió que creara la ciencia. No, fueron hombres y son tal, tal, tal y tal. Los iniciadores de la ciencia. Claro, pero Dios les dio el conocimiento, pero Dios, y cuando se muera, ¿para qué se va a morir? Para conocer a Dios, y porque dice que se porque Dios mandó, y a través de qué se va a ir con Dios, porque Dios dice a través del alma que yo me puedo ver con Él, y quién creó el universo, Dios, y el fin del universo que solo Dios sabe, y lo que no conoce la ciencia, Dios dirá, y mañana cómo nos irá, Dios proveerá, y mañana va a ser deporte, si Dios me deja, güey, no diga algo que no sea, o sea, ¿qué no hace Dios? Dios hace todo, o sea, pero si uno le dice, ah, bueno, y de estas personas que las deja matar, como todo lo hace Dios, todo es por Dios, o sea, universo, fin, comienzo, si usted hace deporte, mañana es Dios, pero si alguien le con motosierra atraviesa a otra persona, ah, no, libre albedrío, libre albedrío, ese sí es libre albedrío, o en el peor de los casos el diablo, ¿no? Y ahí sí lo arreglan todo. La contradicción de una cosa con la otra, sí. No, y eso implicaría, no, si es así que fue el diablo, entonces significa que Dios no tiene poder sobre el diablo, entonces no es todopoderoso ya, no lo puede Esa controlar. fue otra, de hecho yo era muy niño, yo era súper pequeño cuando por primera vez me acuerdo que le preguntaba a mi papá y le decía porque si Dios, o sea, la primera pregunta fue, ¿quién es más fuerte, Dios o el diablo? Entonces él me dijo sin duda Dios. Y yo le dije, ay, ¿por qué Dios no mata al diablo? No ha sido, porque no ha sido capaz de ganarle. Y bueno, ya las respuestas ahí variaban, no se enredaban, me decían una cosa, me decían porque no quiere. Entonces yo decía, pero ¿por qué no quiere si hace tanto mal y si es el que origina todo el mal? Si solo lo mata y si es más fuerte, pues que lo mate y ya, ¿no? O sea, y traté de buscar esa respuesta por todos lados y era muy complicada encontrarla y todas esas preguntas que me surgían de niño, que se me acallaba a través de la propio pensamiento religioso y de la Biblia, se me acallaba desde la conceptualización, ni siquiera desde el mandato, sino desde la argumentación bíblica. Pues todas esas dudas fueron las que me explotaron en un segundo que yo dije, no, ya tengo que saber esa respuesta, ya no voy a aceptar un de pronto, aún no lo piense, aún no se meta en las cosas que no entiende, aún las cosas son, esa es una respuesta típica del cristianismo, son tan complejas esas respuestas que su mente es muy pequeña para entenderlas, güey, no me importa que mi mente sea muy pequeña, quiero llegar hasta el máximo nivel que me dé mi mente para lograr entender eso sin que haya prohibición de que yo entre a estudiarlas o argumentarlas. Eso fue lo que me impulsó a llegar a
tratar de entender qué es lo que estaba pasando con todo. O sea, ya no soportaba más la idea de que ni Dios nos parecía ayudarnos tanto, ni tampoco parecía tener como una real enemistad con el demonio, no. No pareciera que realmente le incomodara tanto como para eliminarlo completamente de la ecuación, sino que me voy a dejar, no sé, para que mate personas, pero si en las propias leyes de Dios dice que no matar, porque Dios sí mata, ¿no? Es como, él dice no matar, pero yo sí mato, ¿por qué? Porque él sí tiene que matar y la gente no, o sea, Exacto, sí, muy extraño, ¿no? Y lo que usted dice, si usted pone a leer la Biblia hay demasiadas contradicciones porque hay un Dios que fue en su momento cuando apareció el judío cristiano. Este Dios de los judíos es muy diferente, que es como al comienzo de la Biblia, como el Dios posterior y así. Entonces, como que se va construyendo de diferente manera. Entonces, ¿cuál es el verdadero? ¿Cuál? Como que un escrito se contradice con el otro. Y eso es no hay consistencia, ¿no? No veo una consistencia en todo el escrito. sí, Porque claro, igual, claro, porque son mitos sobre otro mito sobre otro mito. Entonces, como que sí, cada mito es, como todo mito está basado en la cultura que lo creó. Por lo tanto, pues obviamente es contradictorio uno con el otro, porque pues es una cultura muy diferente, o históricamente diferente y todo. Por lo tanto, se va a contradecir una idea con la otra. Pero digo que finalmente, si usted quita todo esto, ya se pierde la inconsistencia porque ya no, usted necesita justificar una historia que se creó a retazos y que se intentó darle consistencia en algo que nunca lo tuvo. Entonces es más fácil, sencillamente quite todos esos argumentos y empiece desde algo más formal, algo más construido, que se ha formado eh, pues con teorías que se han formulado desde hace tiempo y que ha permitido, pues, por ejemplo, no sé, en la ética como tal, cómo se ha transformado. Hay una cuestión que se ha construido ahí, que tiene una argumentación más sólida y aparta de ahí. Y pues ahí usted puede construir cosas más, argumentos que finalmente, que después se pueden experimentar y mirar a ver qué tan consistentes son y así. la respuesta de muchos cristianos cuando se propone ese argumento es que la Biblia son muchos libros y como fueron muchos libros, fueron escritas por diferentes personas y como cada persona piensa diferente, se contradice. Pero como he logrado pues desechar ese argumento que parece como un argumento pues súper mal construido y yo les pongo el ejemplo, ok, si van a hacer un libro de mí, vamos a escribir un libro que hable de mí o de la persona vamos a escribir un libro de usted, de Germán, escribir un libro de Germán. Y si yo escribo un libro de Germán y le pongo a mí a escribir una parte, y al otro escribir una parte, y a la mamá escribir una parte, y al papá escribir una parte, y al hermano escribir una parte, y al amigo escribir una parte, pues todos van a coincidir. Germán es una persona que tiene un título en tal, que tantos años trabajó en donde, que ha vivido en tal parte. No, uno no se va a decir, es que vivió en China y el mismo año el papá va a decir, no, es que vivió en Japón, y en otro año, no, es que vivió en Estados Unidos, y el otro año, es que le gustaba viajar todos los días a San Andrés y Providencia. Y por qué se contradicen todos si están hablando de una misma persona y de un mismo ser y un ser común? Están hablando de una sola historia. ¿Para qué la gente se va a contradecir si la persona sí existe? Y si es una sola persona y una sola historia, ¿por qué se van a contradecir tanto? Porque es que las argumentaciones no es de, yo pienso que es bueno y el otro, no, yo pienso que es más bueno. No, es argumentaciones de que Dios nadie lo ha visto en el mundo y otro, Dios se le apareció de frente a yo no sé quién. Güey, o no se le apareció a todo el mundo, sí, porque si se le apareció a alguien, pues todo el mundo lo sabría. Y si no, pues ya todo el mundo se sostiene, pero como que se pierden ahí. Y Dios es capaz de perdonar y amar a todos. Y otro, y Dios es capaz de matar así, arrasar a ciudades completas y al planeta entero completo de gente. Güey, ¿es bueno, es malo, es asesino o es misericordioso, es un matón o perdona? Póngase serio, o sea, Exacto. ¿es capaz de hacerlo todo o no es capaz de matar al diablo, entonces no es capaz de hacer todo? O sea, si no mata, entonces ¿por qué lo mata? No hay que entrar en cosas tan complejas para la mente humana. Güey, no es complejo, son mitos, historias, son cuentos de niños, eso no es complejo. Es el cuento de una historia, entonces, pues no sé, es como por qué Pinocho nunca podía escuchar a la voz de la conciencia, que es Pepe Grillo. No piensen cosas tan complejas para su mente, güey, es un puto cuento.
¿Cuáles cosas complejas para la mente? O sea, vaya y diga eso de física, de matemáticas, cosas que pocas personas logran realmente un desarrollo de eso, pero de un escrito ahí, un texto que lleva entendiendo gente de hace 2000 años que no tenían, o sea, un niño de primaria ahorita sabe más que una persona promedio de hace 2000 años, comenzando que yo creo que en 1500, no, yo creo, no sé, en 1500 la gran mayoría de la población no sabe ni leer ni escribir. O sea, un niño de quinto de primaria de hoy tenía más capacidades intelectuales que una persona de hace 1500 años. Y hace 1500 años entendían la Biblia porque es un puto texto ahí. No la podían leer y se las contaban y ya lo entendían. Vaya, vaya, explíquele a alguien de atrás conceptos de física cuántica. Vaya, explíqueles cómo funciona un celular. Vaya, devuélvase 200 años, 1800 y dígale a la gente que ahora la gente, que la gente moderna ve hacia sus pantallas, se la pasan pegadas y inmediatamente están transmitiendo sus pensamientos a una persona que está en China, instantáneamente. Vaya, vaya, coméntele eso, no va a entender ni verga, va a decir que me está hablando de cosas Eso es inexistentes, ¿no? mágico, eso es súper mágico, Sí, eso esto es es, mágico, pero la Biblia siempre la han entendido, siempre han creído que es un Señor grande que nos cuida, que creó todo, que creó el universo, que es el fin, que es el comienzo, que es bueno, que el diablo, eso es entendido súper fácil, eso es entendido. Pero si hay un concepto de por qué no ha matado al diablo, no, no piensen en cosas tan complejas que la mente humana no llega. Güey, eso no es un argumento serio, eso es como el coco, es como el coco para los niños, ¿no? ¿Qué pasa si algo de noche el coco lo mata, el coco, no, no, ríetese al coco, y nadie ha visto al coco y nadie sabe quién es el coco, pero el niño le coge miedo al coco, porque le están diciendo que es el coco. Y después cuando el niño dice, ok, quiero ir afuera y veo el coco de la puerta y no abre nada, dice, no, no pienses en cosas tan complejas que la mente humana no alcanza a entender. No, es una puta mentira que se ha establecido desde niños hasta adultos en la gran mayoría de mentes humanas. ujú. No, y le va a decir que es que él se aparece cuando él quiere y no cuando usted quiera, exacto, y le van a encontrar la manera de hacerle creer que realmente es real, ¿no? No, y eso Argumentándole lo eso. dice la Biblia, eso lo dice la Sí. Biblia, o sea, dice Dios está presente para aquellos quienes lo buscan de corazón. Después ya arrancan, güey, es que es lo que he dicho varias veces, no sé si sea bueno o malo, pero la Biblia ha sido uno de los libros que más he leído en la vida, y en la Biblia está escrito todo. ¿Y por qué la leí tanto? Precisamente porque quería buscar respuestas a todas mis preguntas, que cuando era católico las encontraba, ¿no? Y me sentía satisfecho con ellas. Después, pues yo Ujú. mismo me las derribé porque no tenían coherencia, ya el nivel de profundidad de mis preguntas era tan grande que ni yo mismo podía respondérmela con toda la argumentación de eclesiástica, por así decirlo, que tenía, no solo la Biblia, sino libros complementarios a la Biblia que me la pasaba leyendo, y también iba a hacer consultas con los sacerdotes, yo hablaba con los sacerdotes a preguntarles directamente las preguntas y bueno, siempre las... Me acuerdo mucho que hablando con un sacerdote me decía que a mí me gustan las camisetas negras, en el podcast creo que me han visto muchas veces con ellas. Me decían que por usarlas está abriendo puertas espirituales, transdimensionales, y que habría puertas espirituales para que entraran por ahí espíritus a este mundo terrestre. Y yo decía, pues, qué raro por ponerme una camiseta, qué raro. O sea, yo decía, pero por la tela o por dónde. O sea, que tiene que ver el color con la puerta espiritual, o sea, porque si es negro, entonces no sé, una pared negra también, y una silla negra también, y cualquier cosa negra también, o no sé, un pantalón negro, ¿por qué no? Su Yo me cabello negro decía, podría ser una fuente también, ¿por sí, qué no? o me decía también que ver televisión era una puerta que se abría también espiritual para que los espíritus llegaran a esta tierra. Yo, pero ver televisión es raro. Además que se generalizó por allá, no sé si usted recuerda que Pokémon era satánico. Ah, claro. ¿Sí lo recuerda? Sí, sí. Y Dragon Ball Z era satánico, y Pokémon era satánico, y Digimon era satánico, y básicamente todo lo que usted ve que es esta Chavo del 8 era satánico. Entonces, todo lo que usted ve era satánico, entonces también había como ese miedo de, oh, estoy rodeado por Satanás, ¿no? Y además que el Apocalipsis, que siempre lo he dicho, es mi libro favorito de la Biblia. El Apocalipsis, un libro de terror, un libro así de terror Uf, súper bien duro, construido. da miedo leerlo. Y entonces, claro, me da porque si Dragon Ball Z era el diablo y Pokémon era el diablo, y el diablo era tan malo y estaba cerca a Mila y el Apocalipsis, me veían un miedo hasta chévere, es como una película de terror, ¿no? Como vivir la película de terror. Pero de hecho, si a usted le gusta las historias fantásticas, la Biblia tiene bastantes de esas. Entonces, si a usted realmente le gusta el género fantástico, la Biblia tiene muchas de esas cuestiones. Entonces, usted podría tomar la Biblia más como esa cuestión
mirar estas historias fantásticas que se formularon en épocas antiguas. Sí, Podría era verlo más como, por ese lado. como lo que hablábamos en el capítulo sobre el budismo, que yo propuse la idea que tengo hace mucho tiempo de construir una Biblia 2.0. Yo digo que si construir esa Biblia, lo dije en ese capítulo, yo digo, claro, esta es la historia del primer hombre y la primera mujer, y la manzana y la culebra llegó a hablarles y a decirle, Eva, cómete la manzana. Y Eva dijo, oh, sí, qué bonito, tómala, hombre mío, ¿no? Arriba le pondría, esto es un cuento de cómo la gente pensaba que el mundo y la humanidad se creó. Esto fue popularizado por el cristianismo y también se pueden notar ciertos matices machistas en esta fábula, en esta historia, en este cuento. Comienza la historia. Ya la gente cuando lee eso sabe que es una historia que cada uno la puede interpretar como quiera, porque pues es un cuento, ¿no? Es como el cuento, otra vez vamos a hablar con Pinocho. Si yo que la Pepe Grillo, entonces, Pepe Grillo es esa vocecita interna mental que me dice cuando tengo que hacer las cosas buenas, nada. Si usted lo quiere entender así, entiéndelo así. O sea, si quiere decir, Pepe Grillo es un mejor amigo que no acerca a aconsejarlo, o mi madre que me aconseja, bueno, tómelo así, porque es una historia y cada uno la toma como quiera. Lo que pasa es que hoy, 2022, hay gente que dice, no, Adán y Eva son los primeros y de allá se originó la humanidad, y la manzana y el pecado original, y lo argumentan y están seguros, güey. Y yo era uno de ellos, porque yo era creacionista, solo que bueno, hace hartos años, pero he hablado, de esto lo he dicho muchas veces, ser el tema divulgador científico, filosófico, lo que sea, es estar en la línea, en la raya de la ignorancia y el conocimiento. Así que el llevar conocimiento a mucha gente implica que mucha gente pues tiene todavía ideas. Y, güey, todavía juran que Adán y Eva fueron los primeros hombres de la Tierra. Esto es un hecho. Lo creen así. O sea, creen que Dios creó el universo en 7 días. Y el domingo descansó, literal, o sea, literal. Entonces en mi Biblia, que yo voy a hacer, les Pero pongo, tiene esto que es hacer una historia. correcciones, no solo decir que es un mito, pero también porque generalmente en las historias, por ejemplo, como estas fábulas, hay un mensaje implícito, ¿no? Pero entonces el mensaje implícito que tienen estos escritos fantásticos tiene un problema, por ejemplo, en esta idea de que la mujer es como la tentadora y la que lleva el pecado al hombre, como que está implícito ahí, como esa idea de que como el castigo de él fue que la mujer siempre tenía que por su pecado siempre estar sublevada por ser dominada por el hombre, también está ahí. Entonces toca como hacer una corrección, ¿no? Como o mostrarlo como una contradicción, como algo que, como esta visión eh, eh, equivocada de cómo debe ser nuestra relación entre hombres y mujeres. Tendría que hacer esa corrección, o sea, como agregarle una corrección a la moraleja que se supone que está intentando mostrar el cuento. También tendría que hacer esta cuestión. No Pues solo no, decirles es ficción, sino decirles, pero entonces la moraleja que se trata de mostrar está mal o no está bien correcta y digamos tendríamos que reformularlo. O sea, la corrección es completa, ¿no? No solo decir esto es un mito, sino también la moraleja que intenta mostrar la historia es incorrecta y no tiene sentido en estas cuestiones y así. O sea, le tocará hacer la corrección completa. Ese sería el otro problema, ¿no? Porque pues ahí también está implícito moralejas que son completamente incorrectas, entonces tocaría como reformularlas como, o cambiar la historia, decir como, no sé, como cambiarla y que no sea así como lo muestra la historia. Entonces ahí ese sería el otro problema que tendría que hacer con la Biblia. No solo decir que es ficción, sino también replantear las moralejas que están implícitas para que sea más correcto nuestro mundo. pues no me gustaría mucho esa parte que comenta porque nadie lo hace. O sea, usted lee un cuento y nunca le dice la moraleja de esto es, o usted ve una película y nunca ve al final dice la enseñanza de esta película es, o sea, ninguna creación artística, el autor, o sea, si el autor no es capaz de dar la moraleja a través de a ver, la idea del autor es hacer una creación artística que transmita algo, puede ser Ujú. abierto al público. Si el autor le tiene que masticar, si tengo que masticar en mi Biblia 2.0 al lector lo que está leyendo, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí, lo que le digo, me gustaría ponerle esa nota que le digo, esta historia tiene matices machistas, como para que, o sea, sí, esa parte sí me parece bien dejarla clara, como que se entienda que esa historia está apoyando el machismo, pero digamos que aparte de esto, pues está la historia, pues, que es fantasiosa.
Ya que el lector, por ejemplo, sí, no sé, hay gente que dice, no, salí a matar a todo el mundo porque jugué Grand Theft Auto. Bueno, ya que la persona lo tome como sea, ya es pedo de la persona. Pero pues, tanto como para masticar la moral ya serían decirles, piensen como yo pienso. Y ya pues me parecería ya como muy atrevido. Pero sí le tocaría estos mensajes para mostrar estas formas extrañas de ver el mundo. Entonces, como aclarándole que, claro, para que sepan que pues, esa visión como tal era la visión antigua, entonces que por eso se planteó de esa manera. Pero pues eso es lo que acabo de decir. Pues ¿No? si recuerda lo que acabé de decir, era eso, como decir esa notica que diga esto fue una historia, un mito popularizado por el cristianismo que mucha gente pensaba que pues, de esta manera se creó pues el universo. Por eso decía cómo agregar esa nota. Ponerle sí claramente esta historia tiene matices machistas, para ser lo único, pero bueno, cada uno que... O explica por qué en la antigüedad las mujeres eran consideradas como propiedad. También podría ser, ¿no? Digamos que hay Sí, una construcción ahí de que, pues, si ella debía ser dominada y era una resolución de ellos, pues, explicaría por qué en estas nociones antiguas, que inclusive todavía se mantienen en otras religiones, la mujer es una propiedad y se piensa como una propiedad. Entonces, eso lo podría explicar, ¿no? Pero digo que hay un imaginario que se construyó desde ese momento que tendría que deconstruirse de cierta manera para que esta Biblia 2.0 fuera como mejor en ese sentido. sí, sí. Sí, por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra. Güey, es que toca poner, esta es una historia totalmente homofóbica, o sea, es brutalmente homofóbico. Esta es de las historias más homofóbicas que hay, pero eso es un mito, pues, de cómo algunas personas creen que este Dios lleno de amor y paz y alegría y armonía mató quemadas vivas, güey, es que no se le ocurre matar, por lo menos mátelos así un paro cardíaco, ¿no? Como la Death Note, un paro cardíaco y ta. Pero no, Claro, si es quemadas vivas, todopoderoso, ¿para güey, qué necesita por ser capturarlos? gay. O sea, por amar a otra, una persona del mismo sexo. Uy, sí. Ujú. Ya, sí, exacto. Sí, tendrían. El problema de corregir toda la Biblia es que sería un tema muy largo. Y lo que le digo, no sé si le tocaría como para o cambiarles las historias, esas narraciones, o le tocaría crear una narración alterna que como que corrigiera esta cuestión, como otra historia, como para, no sé. Por eso le digo, ese es el problema. Porque sería como tomar las historias estas infantiles y cambiarles suponiendo que tuvieran temáticas así de retorcidas, cambiarlas para, o sea, usted no lo mostraría si fuera un mito como para niños, ¿no? Tendría que tener casi que este mito es más y toca explicarlo bastante bien. Sí, es que, o sea, sí, la Biblia es un libro demasiado violento, pienso yo, muy violento. Y bueno, esto ya lo he dicho en otro capítulo, pero ahí tenemos un video en el canal que se llama Postura crítica frente a Dios, la religión y la Biblia. Y a lo último son dos capítulos. A lo último, pues hago una reflexión interesante y es decir, claro, o sea, si toda la sociedad, la especie humana, desde niños se nos han inculcado esas historias de que Dios, de que hay un ser que, aunque es todo amor, es capaz de quemar vivas a dos personas que se aman, solo que se quieren demostrar afecto porque se aman, güey, y se quieren, es que no hay más. Y si hay una sociedad, hay un niño escuchando y creciendo con esas super historias, con esas super historias de Dios, el creador todopoderoso, yo, güey, pues es obvio que se genere después una sociedad de adultos que dicen, si yo veo a un gay hay que pegarle una pedrada. Si ya la policía me dice, ay, oiga, no afecte a otros, bueno, entonces lo insulto. Si, bueno, no lo insulto, entonces lo discrimino. Si no discrimino, entonces voy a Facebook y escribo que su puta madre y que no sé qué. O sea, y eso, ahí, está en el libro, pues uno dice, con razón. Y eso que solo por ejemplo, para explicar la homofobia, pero el machismo es igual. Entonces tratemos a las Ujú. mujeres como una mierda y si vemos en la calle y démosle una nalgada en la calle a una desconocida y démosle piropos y violémosla. ¿Por qué? Pues porque ahí Dios está explicando en todo lado que la mujer vale verga, que la mujer es inferior, que la mujer es la que engaña al hombre, que la mujer ni siquiera tiene autorización
de hablar o dar una opinión en una conversación siempre y cuando hay hombres, ¿no? Si fuéramos usted y yo religiosos y seguimos fielmente la palabra de Dios, como si yo fuera católico en el tiempo de antes, ahí está escrito literal y textualmente, en esos dos videos pueden encontrarlo o en la Biblia, si no me creen, vayan, busquen la Biblia, y dice, y si una mujer está aquí al lado suyo, al lado mío, al lado suyo, y dicen, yo voy a decir algo, aquí nadie dijo que hablará. Tiene que pedir permiso y tiene que pedirle permiso al hombre si está conmigo a mí o si está usted. Germán, ¿será que puedo dar una opinión? Y usted no. Entonces seguimos hablando. Es lo que dice la Biblia, güey. Y si la Biblia dice que la mujer es eso, es como un bulto de arena. Entonces, porque un niño y una niña ya reciben información de niño porque el papá se las lee, ay, mire, y Dios dice tal, y van todos los domingos a la iglesia y Dios dice tal. Entonces crecen, pues con la niña sabiendo que tiene que servir al hombre siempre porque así Dios lo quiere, que es un ser todopoderoso y sabe demasiado, el man sabe tanto que tiene que pedirle permiso al hombre para que hable y el hombre crece de esa misma manera también, crece de una manera que la mujer vale verga. Y si se construyen sociedades así por miles de años, y yo digo, güey, Latinoamérica es una zona re violenta porque es súper religiosa también, o sea, es súper religiosa, es una de las regiones más religiosas del mundo. Y yo digo, con razón, o sea, sí, hay que matar al Y otro, que a mí me has encanta, construido su moralidad a partir de eso, ¿no? O sea, no ha sí, tratado de sus construir una valores. moralidad, una ética construida a partir de un razonamiento y una argumentación que trate de encontrar la mejor solución, sino si esa es su moral, o sea, ellos son los que le dicen cómo comportarse. Entonces, claro, es la cuestión de cómo esperar que no sean violentos y que, y que sean intolerantes a la diferencia si está muy implícito en la Biblia. Claro, La diferencia parece que la Biblia odia la diferencia. Por eso todos tienen que ser igual, comportarse de la misma manera, pensar de la misma manera, porque es como como lo que se espera para comportarse correctamente con el creador y eso. Mm. además que hace poquito escuchaba un argumento que me pareció muy interesante, creo que fue Odín Dupeirón, no estoy muy seguro. Sí, fue Odín Dupeirón, y me pareció súper acertado porque él decía algo que me fastidia mucho de la religión, es que, o sea, claro, el marketing tan brutal que le hacen, pero es que el marketing está tan metido que se lo tienen que recordar cada 24 de diciembre, se lo tienen que recordar cada domingo, cada vez que va a la iglesia, pero también se lo tienen que recordar claramente la Semana Santa y tienen que recordar claramente 40 días antes de que se conmemora la muerte. Tiene que ser la cuarentena y también se tiene que recordar y se recuerda en todo el puto tiempo, es decir, tiene que, o sea, el cristianismo, la religión se encargó de estarle metiendo a Dios en la cabeza de la gente la más cantidad de Claro, veces hacerle el marketing posibles completo. e incluso bonificarlos como un perro cuando le da una galleta, a un perro le da una galleta para que Ujú. quede feliz, lo bonifica con un día libre. Entonces, hoy murió Dios, entonces nadie trabaja. Hoy nació, entonces nadie trabaja y hagamos fiesta. Entonces hoy es domingo, entonces como es el día del Señor, pues, hoy nadie trabaja. Entonces como a los perros le dan galletas para, hoy gracias a Dios, sí, sí, no, yo voy a la iglesia y hay que celebrar la muerte, hay que celebrar el nacimiento, porque, güey, o sea, es como el marketing que hacen que estamos llenos de días de Dios o de la Virgen o de lo que sea por el marketing cristiano, güey. No, y esa manera funciona, ¿no? Porque tiene que meterse en la mente cómo implantarse esta idea y fortalecerse todos los días para que usted mantenga hasta, y sobre todo para que usted no cuestione, ¿no? Cuando hay contradicciones, cuando su vida, cuando ese protector no lo protege y le pasa lo peor que le pueda pasar, usted tiene que de alguna forma mantener la idea que no hay ninguna contradicción, que es por lo que puede decir, lo que dice, porque lo quiere, por lo que sea, o porque la maldad existe y de alguna forma él no la puede evitar, no sé, no, es que es rarísimo, ¿no? O sea, lo Sí, protege y al mismo tiempo no. Se supone que cuando pasa algo malo, si él lo quiere, entonces quiere que usted también le pase algo malo, entonces, o no se sabe cuál sería la lógica, cómo argumentar eso. sí, güey, en definitiva es un tema que como que no tiene tanto sentido, como que no tiene mucho de... Exacto, y cuando usted quita esta argumentación de Dios, pues ya las cosas tienen más sentido, que es como, claro, ¿por qué le pasó algo malo? Porque hay una interacción entre personas donde ocurrió esta situación. Y entonces, ¿por qué ocurre esta situación? Entonces,
ya, como yo ya tengo control y entiendo esta cuestión, pues ya digo, ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué puedo hacer para que la interacción sea mejor entre la otra persona? Entonces adquiero más control, en el sentido de que ya sé, no espero a que alguien mágicamente me proteja, sino yo tomo partido y me doy cuenta que soy yo el que tengo el control sobre lo que está ocurriendo. Adquiero más control sobre mi propia vida. Sí, ya quito esta idea de Dios. Ya me doy cuenta que yo tengo que intervenir y tengo que lograr y evitar que esto ocurra. Y eso funciona para todo, ¿no? Entonces, como actor político, como actor social, usted se da cuenta, tengo que intervenir porque como soy parte del mundo, lo que hago y lo que hacen estas personas tiene control sobre mi vida, por lo tanto, no puedo dejárselo a que alguien mágicamente me lo arregle, sino yo tengo que intervenir para lograr que no ocurra. O sea, que la injusticia no ocurra, bueno, haga lo que pueda para evitar que la injusticia no ocurra, porque usted es el que tiene control sobre ello también. Usted es la interacción entre nosotros como sociedad es la que es lo que controla, lo que genera estas injusticias, esta crueldad, todos estos fenómenos que están ocurriendo es por la interacción entre nosotros y ya. No es más complejo que eso, no tiene que ponerse a pensar es que existe mundos mágicos donde el bien y el mal se enfrentan y toda esa cuestión, sencillamente estamos interactuando entre nosotros, funciona bien y funciona mal. ¿Por qué funcionó mal? Bueno, como es una interacción, miremos la interacción que está ocurriendo en la interacción. ¿Cómo logro yo o cómo logro como comunidad mejorar esta interacción? Entonces adquiero más control, me vuelvo un actor de la sociedad porque es la sociedad realmente es mi interacción con la sociedad la que genera estas cuestiones finalmente. Y tengo que intervenir. Entonces, exacto, si están ocurriendo, no sé, lo que usted a veces plantea de eh, violaciones de niños, entonces toca intervenir, toca generar leyes que las protejan. Están ocurriendo violencia intrafamiliar, toca intervenir, ¿sí? Usted ya tiene más control, no lo deja que sencillamente un ser mágico lo va a hacer o ese ser mágico cree que debe ocurrir de esa manera, no, eso no. Usted, usted sabe que usted es el que tiene el control de eso. Y yo no sé si usted sabía que, por ejemplo, que me hace acordar ahora, que por ejemplo, como que la iglesia tenía su propia forma de juzgar, como sus propias Ujú, cárceles y eso, ¿sí sabía? sí. Entonces era una mierda que, por ejemplo, claro, si había un padre violador, la propia iglesia lo castigaba, pero claro, si era amigo del arzobispo, de los que eran más altos, pues o la pena era baja o lo pasaban por debajo cuerda, o sea, ¿qué hacían? Lo trasladaban de ciudad. Está trabajando en Bogotá, entonces mandémoslo a Ibagué. Pues Y estos casos ocurrieron en casos de pedofilia sí, en la actualidad, sí, han sí, sí, ocurrido. sí, 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 porque Y ya, o sea, ocurren todavía, lo hacen. O sea, ellos tratan de sí, protegerse de y lo que proteger. hacen sencillamente no es que lo juzguen, sino sencillamente buscan la forma de protegerla, como sea. Entonces, Hasta la donde misma iglesia en su sé, comportamiento se contradice. sí, No es muy ética que digamos. hasta donde sé, en la iglesia, el Papa Juan Pablo II es uno de los que más hizo ocultamiento de casos de pederastia en la Iglesia Católica, no sé si en la historia, pero uno de los que más guardó, o sea, está como en la cantidad de casos que los ignoró, o sea, eso no pasa nada. Y uno dice, "Pf, No se sabe, es claro, porque en la antigüedad podría ser hasta más fácil, de pronto ni se sabe por qué se claro, ocultaban claro, claro. de pronto en la época de él fue que había más investigación y por lo tanto se sabían de los casos y ya Sí, sí, ocultarlos no era tan fácil. porque imagínense en la antigüedad si la iglesia era un poder completo que tenía Ujú. participación política. O sea, la iglesia era un cuerpo que yo creo que ahorita no hay un cuerpo tan grande como ese. O sea, así es como el gobierno, es igual. Ellos ponen sus propias leyes y ellos infieren, ¿sí se llama infieren? No, no se llama infieren, se llama, bueno, ¿Como intervienen infringen o qué? directamente. ¿Cómo? ¿Como infringen la ley o qué? Algo así. No, como que tienen injerencia, pero eso no es un No. verbo. Injerencia en decisiones políticas, en decisiones de altos mandos, en la policía, o sea, es como, Y claro, lo controlan desde el puro comienzo, nunca se hace investigación, nadie lo puede decir, nadie revela nada. Entonces, claro, estos casos, sí, sí en otro papado puede que ocurrieran muchos más, pero pues no se supo nada.
se ocultó hasta el extremo de que, Claro, porque no se, ni se investigaba, le tenían miedo, porque también era ese respeto que tenían como a la figura de Dios, ¿no? Porque se establece que el Padre es, sí, es como la figura de Dios representada por un hombre. Entonces, si es una ujú, figura de Dios representada por un hombre, también es malo juzgar a ese hombre porque es casi como juzgar a Dios. Es que se arman con una cantidad de retórica ahí brutal, o sea. exactamente, sí. Con esto podemos llegar al tema muy interesante que usted lo quería hablar hace tanto y me gustaría que lo planteara más, y es el de la negación del placer de las religiones, que precisamente podemos conectar muy bien el tema ahí. Pues lo de la negación es interesante, bueno, por ejemplo, en el caso del cristianismo, porque nos mete la idea del pecado y por lo tanto eso es una forma perfecta de generar una contradicción, que genera como esta neurosis como tal en la persona de que desea el placer pero no lo puede obtener porque se lo niega su propia moralidad y su construcción del yo, pues como está basado en esta idea de que el pecado está mal y esta idea de lo que es moralmente correcto en este sentido, pues genera un problema completo porque digamos, el deseo siempre está presente y por lo tanto se puede suprimir, pero finalmente la represión lleva a que se tenga que liberar porque algo que tiene el inconsciente es que es, su control sobre el ser humano es completo, ¿no? Es contundente en el sentido de que usted puede suprimir un deseo, pero finalmente este eventualmente va a surgir, porque el deseo está ahí y esta supresión de estas cuestiones pues genera esta contradicción y a veces esta contradicción es peor porque la única forma de lograrse es de forma violenta, porque pues es como la única forma de salvar esta contradicción. Me hizo acordar en un capítulo del podcast, pero es que también fue hace rato y no sé si fue en el capítulo 15, 16 o 25, algo así, no estoy muy seguro, que yo conté la historia precisamente de un locutor muy famoso aquí colombiano, que es homosexual, no sé si Germán la recuerda, que pues la voy a repetir para la gente de pronto que llega hasta ahora acá y para Germán que veo que no lo recuerda. Un locutor muy famoso acá colombiano que quería cuando pequeño se dio cuenta precisamente que sí tenía así como cierta atracción hacia los hombres, hacia los niños, cuando era niño pues hacia los niños, pero él no entendía por qué y de hecho él pensaba que era muy malo y de hecho él, que es lo que usted dice, esa parte, este caso queda muy bien acá, suprimía a través de la religión, porque era muy, pues era religioso, igual que sus padres más que todo, y él trataba de suprimir eso diciéndose, autoconvenciéndose que eso está mal, eso está horriblemente mal, que vea a una niña y no, no le daba nada, y veía a un niño y le parecía atractivo, entonces él decía, no, esto está mal, esto no puede ser, esto no es el orden, que en ese capítulo lo traía yo el caso, era por la perspectiva del que se hace homosexual, que eso pues que no tiene sentido esa frase, sino que más bien la persona no se da cuenta porque precisamente esta supresión a partir de la sociedad. En ese capítulo lo traemos a partir de la sociedad. ¿Por qué? Porque el niño ve telenovelas y no ve un homosexual, ve películas y no hay un homosexual, ve caricaturas y no hay ningún homosexual, ve todo tipo de expresión que lo está rodeando en el mundo y no hay por ningún lado homosexualidad. Y más encima la religión está ahí encima diciéndole, las personas que llegan a ser un poquito parecido a eso son una porquería, se van al infierno, son malas, no merecen a Dios, no merecen comulgar, no merecen pertenecer a la religión, no se van a salvar, etcétera. Entonces él se lo negaba de todas las formas. Entonces en ese capítulo se me olvidó comentar qué es lo que voy a comentar hoy, que él llegó casi a la adolescencia, no, la verdad no sé a qué edad, no voy a poner a hablar aquí de edades, pero sí llegó a una edad que dijo, no, a mí definitivamente pues no me gustan las mujeres, pues a mí no me gusta nada, o sea, yo definitivamente no, y como era tan religioso, dijo, de hecho voy a ser sacerdote, voy a ser padre, porque yo sería el mejor padre de todos, no me gustan las mujeres, o sea, yo veo una mujer El y no me celibato sería fácil, sí. produce nada, claro, yo El voy a ser celibato el es fácil, mejor sí. padre, no va a haber ningún mejor padre que yo. Y después, pues él se dio cuenta, de que eso lo hablamos en ese capítulo, se dio cuenta, no se volvió, sino se dio cuenta
pues, de su propia realidad, que era homosexual, y comenzó pues a leer, a enterarse que esto era una condición normal, a despegar esta parte de la religión de la homosexualidad, y dijo, ah, es que soy homosexual y me encantan los hombres, güey. Esa era la cuestión. Entonces, esa historia la vuelvo a traer aquí por lo mismo, porque imagínese si él sí hubiera sido sacerdote. Y después, ya estando en el seminario, ahí se da cuenta de, ah, soy homosexual. Entonces, cuando toda esta cantidad de casos o sea, porque hay muchos, de padres homosexuales, de padres que están pagando prostitutos, por así decirlo, pues, para tener relaciones sexuales, de padres, ya casos más extremos y exagerados, de padres que violan niños porque eso es lo que tienen más cerca y hacen acceso carnal directo, de padres que están teniendo relaciones sexuales con las monjas, porque eso hay un montón de historias y están descritas a nivel periodístico y en libros también están estipuladas, que tienen un montón de relaciones sexuales con los conventos de las monjas y todo eso, y creo que a las monjas puede pasarle algo así, no tanto con el tema de homosexualismo, sino simplemente esa represión, lo que usted está, este tema, ¿no? Represión del deseo, que pues en algún punto, pues al final es como la naturaleza humana, es como que pues es algo que pues que es normal y que se debe hacer. Solo que es muy curioso que ver a un padre con la sotana arriba y una monja culeando en la mitad de un convento, pues, a ver, igual que hasta ahí no, hasta ahí diría, pues háganlo, o sea, perfecto, háganlo, escóndanse de sus padres, de sus jefes, como cuando a las empresas le dicen, está prohibido tener relaciones interpersonales, de relaciones no amorosas dentro de la empresa. Igual son novios, pero fuera de la empresa, ¿no? Entonces hagan lo que quieran, o sea, simplemente es que los jefes no se den cuenta. Siempre y cuando sea un padre y una monja, pues háganlo siempre y cuando los jefes no se den cuenta. El problema es cuando es eso, cuando es con niños, que ya me parece que sea grave, y sobre todo cuando se descubre que ya se vuelve un poco caricaturesco, ¿no? La persona más cercana a Dios y el celibato, y nosotros nunca caemos en ese deseo, lo que se está diciendo, y está culiando con la monja. Además que eso ni siquiera el celibato se puso posteriormente y fue como, y tenía otro propósito muy diferente, ¿no? No, no sé muy bien Como cómo tal. nació, ¿sabe? Pues según lo que medio sé, porque realmente no lo he escuchado y no, como más, no lo he investigado bien, pues lo que recuerdo es como que fue una imposición. Pues es que generaba problemas cuando los padres tenían su propia familia, su esposa y sus hijos, generaba un problema con la cuestión de la herencia, porque como las propiedades realmente que él obtenía, pues digamos que en teoría debían pasar a los hijos y a la esposa y eso. Pero al imponer ese celibato se quitó ese problema porque finalmente los bienes que ellos adquirieran o los bienes que ellos formaran siempre continuaban en la iglesia. De esa manera se evitaba ese problema de los bienes, de tener que heredar los bienes como tal. Y pues el problema por ejemplo, si tenía familia, ¿quién se supondría que si en caso de que muriera el sacerdote, quién nos iba a continuar proporcionándole bienes a ellos, ¿no? O sosteniéndolos, sí. Entonces, digamos que fue para resolver esos problemas que se estaban presentando. Yo no Realmente, sabía, no porque sabía. realmente el celibato no era, digamos que eso fue posterior, no se impuso desde el comienzo de la iglesia cristiana, no. Eso fue muy posterior. Entonces, como le digo, fue como una resolución de un papa y así y se le buscó la justificación buscando, mostrando que como supuestamente Jesús había sido célibe, entonces todos tenían que hacerlo y así. Sí, eso es lo que tengo entendido, que pues como son cristianos, la idea era seguir lo que hizo Cristo, y Cristo como que supuestamente, bien lo dijo, pues como que nunca tuvo sexo, entonces que Dios tampoco, que igual, no sé si me parece una romantización o una diosificación del personaje, ¿no? Porque también Sí. muchos textos creo que son apócrifos que dicen que sí tuvo relaciones con María Magdalena y tales, no sé Y qué de tan hecho que María cierto sea. Magdalena formado una parte muy importante en su vida y que realmente tiene una relación prácticamente de esposos o de novios, por decirlo así. Pues sí, yo supongo que el man era un man como cualquiera de nosotros y llegó en su tiempo y vio una vieja que estaba buena y pues era culia. Suena chistoso por la diosificación del personaje. Si yo Ajá. dijera eso de Germán, pues nadie se ríe. Yo, Germán fue y se culió con una vieja. Entonces dirá, pues bueno. Pero si digo esto de un personaje que es diosificado, suena chistoso, provoca algo. Y los creyentes van a Ajá. decir, uy, hereje, uy, ¿cómo va a decir eso? ¿Da? Pero, pues
pues sí, ser una persona normal, pues sí, ¿no? Ujú, sí. Y claro, y es la contradicción, ¿no? Porque es curioso, estos impulsos normales, el cristianismo los ve como pecaminosos. Entonces es raro porque como que lo que nos hace humanos, él los convirtió, lo que hace humano al ser humano es contradictorio con lo que establece la Biblia. Es como tal. De hecho, creo que hay escritos de que hablan de eso, de que los dioses, por ejemplo, en otras religiones, sí son propiamente una expresión de sus propios deseos, porque son iguales a los seres humanos. Y de hecho, como son superpoderosos, pues pueden, de hecho, expresarlo de forma extrema. Por ejemplo, em, el dios de los griegos era bastante lujurioso y creo que no se sabe con cuántas mujeres dormía, porque básicamente era como siempre estaba buscando mujeres para tener sexo con ellas. Y No, es y como, nomás Zeus que culiaba con vacas y sí, culiaba con pájaros y culiaba con con el Dios todo que lo que culiaba con sea podía, una pues se piedra, encontraba le abría cualquier un mujer que le hueco y atraía, no le tenía culiaba. problema. Como era todopoderoso, pues se transformaba para lograr seducirla o buscaba la manera así. Pero no era todopoderoso, es que ahí está lo chistoso que es que Ah, bueno, todopoderoso esos no, pero dioses era tienen, muy poderoso, pero sí, pues sí, todopoderoso. Era esos muy dioses poderoso. tienen más coherencia que este dios Exactamente, sí. No cristiano, es todopoderoso, porque él dice, claro, era él muy dice, poderoso, sí. no, no puedo hacerlo todo, no soy todopoderoso, tengo poderes, pero claro, no puedo destruir el mal del mundo, porque sí puedo hacer muchas cosas, pero no exagere. Pero este dios lo armaron, o sea, como querían armar, como armar personajes de anime, querían armar a alguien que le ganara ya a los que habían, ya tiene que ser más fuerte que todos. Entonces ya es todopoderoso. Ay, ¿por qué no puede con el mal? Ay, no, el libre albedrío. Es que, güey, entonces no puede con el libre albedrío. O sea, Dios no puede. O sea, el libre albedrío es un concepto tan difícil que Dios no sabe qué hacer con él. No, lo hizo mal, no pudo mandarlo bien a la tierra, lo conectó mal ahí en la tierra. Que... Exacto, sí. No, y estos dioses sí expresaban, era un dios que no era inconsistente con la propia naturaleza humana, en el sentido de que era igual, o sea, era Ah, orgulloso, claro, era sí. Sí, sí, lujurioso, o sí, sea, sí. tenía todas las características de un ser humano, solo No, que pero bueno, tenía mucho poder, era lo único, o sea, tenía un gran poder, pero expresaba lo mismo, o sea, era igual, era envidioso, tenía ira, cuando tenía ira, pues o mataba al otro o le hacía un mal o lo transformaba y así, entonces era muy cercano. Y este Dios judío cristiano es una contradicción a eso, pero es era una lo que iba a contradicción. decir, porque en el proceso que precisamente estaba hablando hace poquito de desenmascarar a Dios, quise desenmascarar a Dios, ahí yo me di cuenta que precisamente este Dios, para saber que fue una creación del hombre, es que también tiene un montón de características humanas. Lo que acaba de decir, también tiene ira, también tiene celos, también le da rabia, también se pone feliz, también se pone contento, también le gusta que lo alaben. Güey, eso están describiendo un rey. Un rey le gusta que lo Exactamente, sí. alaben, un rey tiene rabia, un rey tiene ira, un rey destruye otro reino si no creen en lo que él está diciendo de su reino. Es un rey, es un rey humano, Un no rey un rey humano, Dios, sí. porque es que también dicen el gran rey Dios, no sé qué. Güey, ningún rey Dios, o sea, le están poniendo a un ser místico que también puede ser todopoderoso, que no sabe qué es el libre albedrío, pero le da rabia, se pone contento, se pone feliz, le gustan cosas, no le gustan, o sea, hay un montón de características humanas que dice, güey, si fuera un dios, o sea, que está cerca de la perfección, ¿no? Porque se supone que no es un dios malo, sino un dios que está, es que ni siquiera está cerca de la perfección, es la perfección. Perfección. Dios es la perfección. Y si Dios es la perfección, ¿dónde están? Porque todo funciona como un culo. O sea. Me acordó lo de, ¿cómo se llama esta película? De este que era que exorcizaba demonios y esto, que es The Matrix. con el mismo actor de Matrix, Ah, bueno, solo por ahí salió. Se llama Constantine. a Constantine, que él decía que le hablaban de Dios, y entonces él decía, Dios es un niño con una granja de hormigas, una cosa así, decía, entonces, como Ah, hablándolo recuerdo. así de que, y que sencillamente habían hecho como una apuesta entre el Dios y el diablo, y que era como una apuesta, y que nosotros éramos sencillamente como hormigas, y que él era un niño que jugaba con las hormigas. Esa es otra visión también que se ha mostrado, ¿no? O sea, ¿Alguna, él suponiendo que en esta visión el Dios hace lo que él quiere porque nosotros somos como hormigas y juega con nosotros como él quiere, ¿no? Entonces él no es pura bondad ni pura maldad, ¿no? Él juega con nosotros, es como esa visión así de mostrar que nada de esto
de pura de bondad ni nada de eso, él juega como nosotros, como hormigas. Sería como si usted llevara esta noción de que Dios existe, pero que le permite la maldad, es porque él quiere jugar así, ponernos ahí a jugar. Y por eso crea el libre albedrío a ver quién gana, si el diablo o el Dios, así, o sea, juegan como peones, como marionetas, como decíamos, pues. O sea, Al- somos al- como marionetas para ellos. Entonces, esta es otra visión que se ha dado también, o sea, como esa idea de... Entonces ahí usted quita cuál protector, de hecho estaríamos peor, ¿no? Porque si fuéramos marionetas, sí. sencillamente sería un peligro, ¿no? Porque él hace lo que quiere. Sería como el Dios, como la noción de Zeus que perfectamente podía hacer lo que él quisiera. Y era así, esta noción así de este Dios. Ese sería un Dios más cercano a estas visiones que tenía Dios, de estos Alguna, que hace. Sí, porque eran seres superpoderosos que hacían lo que ellos querían y que solo sus caprichos era lo único que les interesaba, ¿no? Digamos que medio tenía una noción y que tocaba alabarlos porque si no, de hecho era por miedo, funcionaba mucho por miedo. O sea, tocaba alabar a esos dioses antiguos griegos porque para evitar que los castigaran, ¿no? Para evitar por ejemplo, que mandara un rayo y destruyera una ciudad, cosas de ese tipo. Es como esa visión así. Y de hecho así funcionaban las antiguas religiones y la judeocristiana también, por eso este Dios antiguo era muy vengativo, porque era esta idea también igual de estos dioses. O sea, si usted ve la noción de estos dioses y los compara con este Dios cristiano, funciona igualmente. O sea, todo tiene consistencia como el mito. O sea, no hay nada diferente entre el mito de los dioses romanos, los dioses griegos, con el mito de los dioses nórdicos, con el mito del dios judío cristiano. No es un mito y tiene la misma construcción. Y como mito, pues es un solo mito, no tiene sentido darle credibilidad a un mito. Es como decir que en tiempos actuales todavía los griegos pensaran en el dios, en su dios, en que existe Zeus, que existe Poseidón, que funciona la naturaleza. Sí, ellos ya abandonaron esa idea hace mucho tiempo. O sea, cambiaron un mito por otro. Lo peor es que creyeron que ese mito era correcto, ¿no? O sea, abandonaron su propio mito por otro mito que alguien les impuso. Por lo menos este mito era más cercano a su propia cultura, ¿no? O sea, expresaba su propia cultura. Y por lo tanto, pues eso es curioso, esta contradicción, o sea, nos impusieron un Dios, un mito de Dios que ni siquiera expresa nuestra propia cultura, sino es una cultura externa, ni siquiera es nuestra, como, y como que por lo árabe, tanto, como medio oriental, ¿no? tal medio, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con nosotros, nuestra cultura. O sea, no es como el mito de una creación religiosa de algo que nosotros en nuestra propia cultura no generamos como es, sino es algo que por allá otro externo nos impuso. Y lo curioso es que pensamos que es correcto solo por eso, ¿no? Ni siquiera nosotros lo construimos, no expresa nuestras propias identidades culturales, sino es alguien por allá externo que nos dicen que es así. Y por lo tanto es propio de su cultura, pero pues nuestra cultura no se expresa ahí porque no lo formamos nosotros, no lo construimos nosotros. Sí, me hace acordar, o sea, en algún momento para llevar el hilo argumental que llevamos al comienzo del podcast y cuando pasé al deísmo, me hubiera gustado o le he dado una posibilidad de existencia a un ente creador, como precisamente lo que usted estaba comentando antes, precisamente era como yo decía, ok, este Dios puede ser más bien como un- como digamos, un científico que está presentando un experimento y su experimento es hacia el universo, ¿no? Llevan una cajita así, en una cajita lleva el universo. Y lo Ujú, llevó pues para su clase de ciencias o pronto para su tesis, va a ser su tesis doctoral de ciencia. Y él llevó y dijo, mire lo que tengo creado acá, este universo. Entonces mm, allá los profesores diciendo, uff, no, o sea, es bueno porque mire lo que creó, o sea, todo parece que está conformándose solo, los planetas se forman solo, las estrellas, después en algunos planetas como que se puede generar algo que se llama vida y una conciencia que puede entender el propio universo y el universo creciendo y expandiéndose, cumple con estas leyes, aplicó esta matemática, pues, uff, está muy bueno.
Pero claro, el güey no sabe de que los humanitos esos creen que es bueno, que es malo, que es Dios, que es o sea, el man puede coger eso y tirarlo a la basura y desaparecemos, que sea como desaparecer inmediatamente, o dejarlo así parado, vamos a dejarlo acá en este proyecto, y que eso siga ahí creciendo, como un cultivo de hongos, como uno hace un Ujú, cultivo sí. de hongos en una cajita de Petri con gelatina sin sabor, que es un experimento así básico de colegio, y ahí crece el hongo y se expande y hace un poco de cosas, y yo digo, uy, mire, es como sentirse Dios ahí, como, uy, mire mis hongos cómo van creciendo. Pero es decir, que esos hongos por allá, ultramilimétricamente, nanométricamente, pero hay unos hongos que dicen, no, Dios me va a ayudar y Dios me va a salvar y ¿dónde está Dios? Y yo te amo Dios y uno, mis hongos están chéveres, dejémoslo por allá mientras voy a rumbear. Exacto. Dios debe estar ahorita ya rumbeando con sus compañeros dioses allá. Usted es un genio porque creó ese experimento y él sí, y que no, me vale verga porque está allá en la universidad rumbeando. Y acá la gente, Dios, ayúdame, ayúdame. Güey, no, estamos acá en un universo ahí tan, me gustaba como concebir esa idea de un Mm, ente creador o de un dios a partir del deísmo, cuando yo fui deísta. Otra cosa que sí. usted decía, bueno, por ejemplo, si esa parte sí me parecía curiosa, ¿no? Que está lo que usted dice, esta expresión de este Dios que es perfección, que hizo todo, que creó todo, pero güey, todas las cantidades de personas que han muerto por un rayo. Es una persona que va caminando así por el campo, normalmente por la calle, y lo mata un rayo. Y yo digo, güey, ¿cuál perfección, cuál es la perfección del Dios y cuál es la perfección del mundo si un fenómeno natural es capaz de matar a una persona, güey? Yo me pongo a pensarlo en términos de un ingeniero de software, un desarrollador, y que alguien revise, mira, esta es mi aplicación. Ah, bueno, vamos a revisar esa aplicación. Y va creando un humano que, no sé, pues una variable correcta para lo que creó el mundo, y va un humano y lo mata y se destruye completamente, va a decir, güey, ese programa está como un culo, o sea, está matando a la gente para que usted creó esto y para que ellos reinen en ese mundito, los está matando. Y ahora sale un volcán y mata a 100.000 personas. Sí, ay, mueren todos pichados y todo. Dice, güey, su mundo le quedó como un culo. Su mundo está horrible, cámbieme esta mierda. O sea, ¿por qué me entrega esta mierda? Ahora hay gente que nace enferma con deformaciones, que nacen así con 5 brazos y nacen con retraso mental toda su vida. Y le está diciendo, güey, su especie perfecta le está yendo como un culo. Mira el sufrimiento que está causando su programa. Su software lo hizo como un culo, hizo re mal. Porque hay gente sufriendo porque hay volcanes y maremotos destruyendo a todos, güey. O sea, y ahora va y mira el mundo y todos los humanos matando toda la naturaleza y cogiendo ballenas y matándolas y matando a palazos focas. Y le va a decir, güey, ¿usted no creó este programa también para la vida? Pues mire, esos otros que usted creó están matando a los otros. Su software se está destruyendo solo. Su software creó un virus y se está matando a sí mismo. O sea, ¿qué programa de mierda hizo, güey? Hizo todo mal. O sea, está funcionando como un culo todo, güey. Y entonces, que no, la perfección de Dios, increíble, todopoderoso, todo benevolente. Pero, güey, o sea, parece que las cosas las hizo como un culo. Y entonces los La- propios y- algoritmitos dicen que ese rayo y ese volcán fue el diablo. Pues, ¿qué? ¿Qué? Pero entonces, ¿qué pasa? Usted no tiene control sobre su creación, no puede, como, si eso es como Sí. una especie de virus, pues pásele un antivirus y trate de eliminarlo, o sea, ¿cómo va a permitir que le sigan dañando su creación así? Güey, eso llega a un volcán y mata a 100.000. Y él, o sea, no, no, por lo menos historia de Sodoma y Gomorra dice, bueno, eran homosexuales, bueno, listo, quitemos eso. No, un volcán que destruyó a 1.000 indígenas, lo mató. ¿Y por qué o qué? En otro lado, un terremoto y mató a 50.000 personas, 1.000.000 de personas. O no sé, 50.000, 100.000, 10.000. ¿No? La Tierra es así. Así me quedó la Tierra, así yo hice la Tierra. Güey, la hizo re como un culo, o sea, la Tierra está matando a sus propios hijos de Dios y los que lo adoren, los que le queman chivos para que le salga el humo y lo adoren. Y ahora usted mismo los está matando con las cosas que usted mismo crea, güey, es que todo lo creo como un culo. Ahora, hace poco que estaba hablando con el tema que usted hablaba también de los otros dioses y de la mitificación. Hace muy poquito tiempo estaba hablando con 3 protestantes, justo. Y los 3 protestantes me estaban hablando de ese tema de Dios y yo le digo, este argumento pues también es muy conocido, no es como que me salió ahí de la nada. Y ese típico, yo les decía, ustedes, me decían sí, pero me preguntaban por mi creencia en Dios, ¿no? Yo les decía, bueno, pero ustedes creen en Zeus, o sea, como Dios, yo creo en Dios. Y uno de ellos me dijo, no, no, pues sí, pues Zeus es un mito. Yo le dije, ok, en Anubis, no, sí, es otro mito, de otra parte, ¿no? Es de Egipto, pero sí, es otro. Ok, y en Vishnu, no, 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 obviamente no, era como casi con risa, ¿no? Obviamente no creemos en ellos.
Y yo decía, ok, así de esa manera, y ahorita se me fue la cabeza el dato exacto, pero no sé si son 6.700, 7.800 dioses que han existido, por lo menos registrados, conocidos. Ha habido en la historia y en el Sí. mundo hay 6.700 dioses. Según sus respuestas, ustedes me están diciendo que son ateos, están seguros que no existen. 6.700 dioses, no, 6.999 dioses. Son ateos a 6.999 dioses. La única diferencia es que yo soy ateo a uno más. Ustedes sí creen en uno. Yo tampoco creo en eso, yo también creo que es un mito. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo soy ateo por un dios más. Ustedes son ateos a 6.999 dioses y ese eran uno, yo soy ateo a 7.000 dioses. Entonces ahí como que ellos ven esta perspectiva de que ellos entiendan yo cómo veo al dios de ellos. El hecho de que una persona crea no significa que los 6.799 en los que los otros sí creen están mal y el mío bien, sino que simplemente pues es más fácil deducir pues que todos están mal, ¿no? Me acuerdo un poco Y de como el nacimiento de la filosofía fue algo así, ¿no? Alguien se planteó esta idea también, ¿sí? sí, no me acuerdo cómo quién o cómo fue. Que los griegos se empezaron a plantear esta idea de, pues cuando vieron la cantidad de mitos y de que la cantidad de dioses que existían en otras religiones, pues se plantearon la idea de por qué mi Dios es correcto y el de él no, y por qué el mío es correcto y el de otras y otras muchas religiones que existían en su momento. Entonces alguien se planteó, pero ¿por qué no podemos decir, no, que ninguno es correcto? Y más bien tratar de formular un pensamiento no basado en estos mitos y estas religiones, sino un pensamiento basado en algo más racional, y de ahí ¿Pero nace en qué realmente la época? idea. ¿En qué época? No me acuerdo. En la época de los griegos fue en la época antigua, sí, cuando ocurren los primeros filósofos, es porque se plantean esta idea, Pues como es que esta noción. se parece a una idea que yo le comenté a usted, pero era sobre las primeras argumentaciones del agnosticismo. No sé si está Mm, confundiendo con ellas o sean otras que usted leyó en otra parte, ¿no? no, eso de la filosofía sí había escuchado esta historia, de, Pero no fue que de yo le cómo, comenté, ¿no? no, no, esta la Ok, había escuchado porque sí parte, se sí. parece mucho y se parece como yo se Mm. la comenté que era precisamente porque es que ahorita olvidé el nombre del filósofo. Uy, me voy a atrever a decir que fuera Tóstenes, pero no estoy tan seguro. No me crean en este pedazo. Pero entonces él llegaba a argumentar que como pues en ese tiempo creían en muchos dioses, entonces él llegó al planteamiento de decir, ¿y qué tal si ninguno existiera? ¿Qué tal si en vez de todos que existen, qué tal más bien si ninguno existe? Y él fue el primero que dijo, pues me gustaría como primero, como si lo pudiera ver, como realmente ver a estos dioses, o es decir, cuál es la diferencia entre que ustedes crean y no crean, y no voy a decir que no creo, pero va a plantear la duda de que de pronto no existan. Y pues fue como las primeras fases de cómo nació el agnosticismo. Obviamente ya fue más desarrollado y concluido por Huxley, que ya pues leyó esos textos antiguos y ya desarrolló algo. Y bueno, fue el primero por lo menos en acuñar la palabra agnóstico, que ya venía un poquito antes. Desarrollándose sí un poquito antes, pero sí fue como los primeros indicios que hubo sobre el agnosticismo. Entonces sí como que se parece mucho a lo que está comentando con esto. Y es la misma noción, ¿no? Si lo que usted está diciendo, de si hay 7000 dioses, ¿por qué no? Y yo, sencillamente, ¿por qué no los quito todos? Porque creo que este es más correcto que otro. O sea, si usted lo plantea así, pues genera un conflicto en un sentido de que no se puede llegar a argumentos comunes si usted cree que este existe, yo no creo que existe, y otro cree que este sí existe y este que no. Entonces, cuando se tienen estos miles de dioses, pues claro, es más complicado, era muy complicado llegar a razonamientos de creencia o no, sino sencillamente era más, se planteó la idea de, no, pues qué tal que ninguno de estos exista. Por lo tanto, si estos ninguno existe, pues necesitamos formular ideas no basadas en estos dioses, estas nociones de dioses, sino basados en la razón, basados en argumentos, basados en cuestiones más lógicas, y de esta manera creo que fue naciendo lo que después se convirtió en la filosofía, fue como el nacimiento como tal de la filosofía en esta noción de que pues si habían muchos dioses porque alguno era más correcto que otro, uno era más real que otro. Sencillamente podríamos decir que ninguno es real, y más bien pensando que ninguno es real, pues necesitamos formular y entender el mundo no a partir de estos mitos, sino a partir de la propia razón. Tratar de encontrar
la verdad de las cosas, no a partir de un mito, sino más bien a partir del razonamiento. Y ahí como nace como la idea de la filosofía, es como el nacimiento de la filosofía en estos casos. No sé si usted cuando, creo que usted lo planteó un poco cuando hizo la física en nuestro universo, no sé si habla un poco del nacimiento de la ciencia que comenzó como el nacimiento de la filosofía primero. ¿No? Sí, 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 o sea, digamos como que se establece que el nacimiento de la ciencia proviene o tiene bases filosóficas, sí. Ujú, sí. Fue como el comienzo, como la primera noción, ahí que empieza ahí a nacer la idea de la ciencia en la filosofía. Claro, como primeros filósofos que querían también argumentar, igual que muchos otros argumentaban, pero esta vez a través de experimentación, a través de mostrar resultados para respaldar afirmaciones que ellos estaban dando. Obviamente eran afirmaciones pues bastante básicas vistas desde hoy, ¿no? En ese momento era un Ujú, pensamiento brutal. claro. Pero eran formulaciones básicas, pero decía, ok, sí, la única diferencia es que yo lo voy a respaldar pues, con demostraciones. Y pues sí, lo que él no sabía era que estaba haciendo como esos primeros pequeños pasitos del nacimiento de la ciencia, pues. Y como la idea de no creamos solo por fe, miremos el mundo, miremos la naturaleza y a partir de nuestra observación tomemos conclusiones, no las tomemos a Exacto. partir de una idea sencillamente, puramente imaginaria, sino, pues experimentémoslos, miremos la naturaleza cómo funciona y ahí es como aparece como las primeras luces de la ciencia, que es como hay que experimentar el mundo, hay que observar el mundo y tomar la verdad del mundo, por eso hablamos de ciencias naturales, porque es obviamente es la observación, el primer paso para De la poder, naturaleza. sí, la observación de la naturaleza no es como el primer paso para empezar a formular una idea y finalmente una teoría, una ley, pero se comienza de ahí. Y es la filosofía la primera que plantea esta noción de miremos la naturaleza, experimentémosla y tratemos de encontrar la verdad en la propia experiencia humana. Otra parte que usted comentaba, lo que estaba comentando antes, era cuando precisamente lo que usted decía, este establecimiento cultural y cultural, o sea, a través de la cultura, cómo se eliminan ciertos conceptos. Por ejemplo, acá en los indígenas, ¿no? Cuando a través de la cultura española impuesta se hacen cambiar los conceptos, a través de la religión se hacen cambiar conceptos pues, religiosos que aquí habían de espiritualidad y de dioses. Me hizo acordar justo lo que hablábamos en el capítulo de ayer, ¿no? Como estas palabras como guachi, que era una palabra que en chipcha significaba gran señor, era algo así, gran señor. Sí, o como hombre guerrero, algo así. Y terminó convirtiéndose, por lo menos acá en Colombia, porque pues, la chipcha era una lengua colombiana, se convirtió, se terminó convirtiendo en una palabra súper despectiva y para tratar muy mal a alguien. Se me hace, o sea, es muy curioso ver cómo una palabra que era en su idioma utilizada como algo muy bueno y se le decían a mucha gente, solo por los españoles querer denigrar, ya, supongo yo, no sé, es la posición mía, que ya habían poquitas palabras que estaban sobreviviendo a la tortura y a la desgracia que hicieron pues los españoles en ese tiempo acá, que como que el último recurso es de transformar el concepto que estaba sobreviviendo en algo malo. Y que ahorita es curioso, o sea, ahorita no hay represión de nadie, o sea, en ese aspecto y tan violento, pero ya utilizamos la palabra de esa manera y es esa reflexión que hago tanto, o sea, cuánto tiempo ha pasado para que al día de ayer que grabamos el podcast me entero, por lo menos yo, Germán se enteró un poco antes, de que esa palabra, o sea, hace 300 años pasó esta situación y hasta hoy me vine a enterar que eso era malo. O por ejemplo la palabra hueva, ¿no? Que esa me hizo reír mucho porque hueva en Colombia es un insulto bien grande, como decir el idiota que viene allá, y hueva significaba extranjero, ¿no? Sí, o Entonces, viajero, sí, como algo yo me así. Sí, imagino a los indígenas diciendo, ah, ya vienen esas huevas. sí, O sea, esos extranjeros, porque eran españoles, ¿no? Hay un poco de huevas, entonces como que los españoles dijeron, ah, hueva significa idiota. sí. Y claro, si usted es en Colombia, mira esa hueva, ahí viene una hueva, pues usted va a decir, ahí viene un idiota, pero es increíble saber que mire una hueva es como... Pero imagínese que se utilizara ahorita y, no sé, viene un amigo gringo y le digo, ah, le presento a esta hueva. Es un chistoso. Germán, hueva, hueva. Germán.
Y bueno, con esto creo que podemos cerrar, o no sé si quiera decir algo antes de cerrar. Bueno, una cosa que estaba pensando también es lo que usted está planteando, no solo en el lenguaje, también se hizo con los dioses. Por Claro. ejemplo, no sé si sabe, se piensa que, por ejemplo, el diablo tiene cuernos porque se quería satanizar al Dionisio, que era el dios romano del vino y del disfrute, porque Ay, sí. esa estrategia se utilizó. Muchos de los dioses malignos, inclusive muchos de estos dioses en la noción de los antiguos demonios, muchos demonios realmente eran dioses que en su momento se quisieron satanizar y por eso se les convirtió en demonios. Así fue la forma en que esta religión judio-cristiana se impuso sobre las otras también, satanizando las propias religiones locales. Y así se logró finalmente pues imponer y de alguna forma demonizar o satanizar estos dioses que eran propios de su cultura. Eso fue otra estrategia que se utilizó. Inclusive, pero también hay unas mezclas igual, ¿no? Como, por ejemplo, se cree que la Virgen María realmente es una noción de coger una deidad propia, creo que es la Pachamama, y convertirla o transformarla para que la cultura adoptara esta idea. Entonces, por eso, digamos, por ejemplo, en México y en otros países, se tiene una gran veneración a la Virgen María porque se utilizó la cultura propia y se adaptó finalmente. Es una adaptación ahí. Como pasó con realmente se acuerda, no sé si recuerda que el día en que nació Jesús realmente, este 25 de diciembre realmente es otra tradición ahí adaptada también, que sencillamente se adaptó que es creo que Saturnalia, es una religión, es una celebración muy diferente que se adaptó. Sencillamente son Sí, adaptaciones. no, y Eso es es lo que que realmente es. lo que hablábamos en un momento, como que la Biblia se robó un poco de historias de diferentes culturas. O sea, Ujú. literalmente se la robó porque la cogió y le puso pues nombre que Jesús, o sea, Jesucristo, Dios, Espíritu Santo y Virgen, cuatro protagonistas, póngalos ahí para todas las historias que se encuentren, todas las que se encuentre, son Ajá, esos cuatro ahí, adáptela. meta ahí el que mejor, cuatro personajes principales, ahí meta cada uno donde le quepa. Y hoy se me fue la paloma. Ah, por ejemplo, lo que usted decía, sí, que por ejemplo, en muchas religiones, justo el Mesías nacía el 24 de diciembre y nacía de una virgen. Que de hecho en el capítulo del budismo, él nos explicaba que también en el budismo había no sé si en el budismo, creo que en el budismo, sí, como una de las ramas del budismo, que justo, que también hay como que el primer Buda, si no estoy mal o algo así, había nacido de una virgen. Y son tradiciones y religiones mucho más antiguas que la cristiana. Por ejemplo, esa historia creo que es la de Noé, si no estoy mal, la de Noé, era una historia de Gilgamesh. Gilgamesh, que era una Ah, historia claro, mucho sí. más antigua, donde Gilgamesh pues reunía, es igual, reunía a un par de animales de cada especie, los metía en un barco y sí, navegaba. Y era igual, o sea, Gilgamesh, no, entonces era Noé que era súper cristiano y creyente en Dios y era hijo de Dios, y ya, entonces ya metieron la historia de Gilgamesh como, es que toda historia que se encontraban, toda la metían como que eran ellos, como que era Dios. Y bueno, Dios o sí, o la Virgen o si Cristo, lo que fuera. Y esa parte del diablo es súper interesante, ¿no? Porque también se parece a un fauno, que también tiene características del fauno, Ujú, las exacto, y creo que patas, de ahí viene esa idea de las que el patas, diablo tiene cuernos así como un como un carnero y así. chivo, y las patas de Ujú, cabra, exacto, patas de ajá. caballo, como patas de yegua más De bien. cabra, no de cabra, porque Dionisio tiene patas de cabra. Y Patas de los cabra. faunos son así también, sí, esa noción Ok, también. y que son peludos en la parte de abajo. Y había otro, uno que usted Ujú. había mencionado una vez que, esto fue fuera del podcast, que tuvimos una discusión que yo decía que era el fauno, y usted lo estaba, y yo pensé que usted lo estaba confundiendo con otro, pero usted estaba diciendo otro que era, ¿cuál era? Había un ser mítico que yo le dije, usted se está confundiendo con el fauno. Y usted me dijo, no, hay otro que se llama tal, lo investigamos y usted tenía razón. Igual yo también con el fauno, pero Creo que era el Dionisio, creo que era Dionisio, sí. Dionisio que tiene esas características, sí. Que sí me parecía que usted Mm. había mencionado otro, pero bueno, sí, tal vez estaba mencionando ese. Y claro, cuando usted me mostró ese, yo dije, güey, es el mismo de que la región como todo se lo roba. Y dice, ay, no, entonces esta hora es el enemigo de Dios. Como Dios no ha tenido, entonces Ujú. pongamos un enemigo, ¿cuál? Y es justamente ese, ¿no? Era justamente ese que cuenta, suena divertido, es el man que toma vino y ¿qué? ¿El Dios de qué? Como del disfrute, como este dios que cuando hacían lo que llamaban en ese momento las orgías, era el dios al que le hacían este tributo, Sí, este imagínese, yo, tributo. yo me iría con ese man.
Orgías y vino, pues qué chimba. Sí. Qué diversión garantizada, güey. Y si me voy con ese Dios y el otro dice, ay, no, 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 es el enemigo del diablo, no, te digo de Dios. Nadie puede. Y todo lo malo, todo, o sea, todo, si hay un volcán, fue ese man. Ay, ¿qué? Es decir, el rayo fue por ese man, no porque Dios no supo hacer las cosas, fue ese man. Y si alguien violó algo, se le metió el diablo. Y si alguien no sé qué, se le apareció el diablo. Y si yo no sé qué, fue el diablo. Ay, cállense con su diablo. Me cae más mejor, iba a decir, me cae mejor el Dionisio ese. Ujú. Y por lo menos estos dioses no eran así, no, digamos, aunque se les rezaba, como ellos sabían que eran caprichosos, pues no, ellos no esperaban que siempre lo ayudara, puede que sí, puede que no, era como si ellos querían, y se pensaba así, como que aunque se les rezaba, estos dioses se sabía que no quería decir que los iba a ayudar, porque ellos eran voluntarios, entonces podía ser que en un momento quisieran o en otro no, entonces por lo No, menos se tenía esta pero estoy noción un poco buscando más aquí lo realista. del dios Dionisio y no, no, yo creo que se está confundido hoy, o sea, la vez pasada sí estaba mejor, porque pues tiene una figura humana normal, y de hecho ahorita que me acabo de acordar, también hay unos reyes que fueron nombrados con base en él, o sea, se llamaban Dionisio, pero eran reyes obviamente como que querían mantener una imagen benevolente, ¿no? Así como de... es que creo que está confundiéndose porque es que usted se llama hijo otro Con el fauno, nombre. sí, con los faunos, que eran los que... No, el fauno fue el que yo le dije, el fauno fue el que yo le Mm, dije, pero usted me nombró otro, ya fue cuando yo le dije, no, usted está equivocado, pero era porque yo no lo conocía. Pero, o sea, es que yo dije, Tiene base en el fauno", y usted dijo, no, es que tiene base en otro, que es que se nombró, güey. Me acuerdo mucho, pero se me olvidó el que nombró, pero bueno, en fin, no sé si para... era, es que no me acuerdo en esa conversación si era Dionisio, que era que ahorita encontré, pero es que no me No, es acuerdo que de lo sus acabé de fechas. buscar y Dionisio se ve con una figura humana normal. Y Mm, lo que digo, me acabo de acordar en historia que hay muchos reyes que se hacían llamar Dionisio, Dionisio segundo, Dionisio, sí. Dionisio tercero, etcétera, porque eran reyes. Entonces, como que el rey no quiere mantener, o sea, es igual, casi igual que la religión, ¿no? No quiere verse negativo frente a la gente, sino quiere verse positivo. Pero entonces no era la figura no era la figura de Dionisio, era más bien la figura del fauno. Pero entonces ahora, bueno, ahora me quedo por investigar si realmente Dionisio si era así, si era el del vino, porque Sí, ahora, el dios del vino y de la fertilidad, sí. bueno, por lo menos. Ese aquí sí lo tengo, Pero sí. no, pero sí creo que no, creo que se equivocados con la figura que estaba basada Satanás, porque si era más por los faunos y pues que había otros, que seguro que usted ya lo mencionó, y ahorita ¿Cuál no me será? Es que no acuerdo. me acuerdo ya. Sí, sí. Que es lo que yo le dije, usted lo dijo, o sea, yo lo contradije, era porque yo pensé que usted estaba confundido con el fauno, pero no, era otro. Y ahí, me estoy de acuerdo, no sé si has escuchado del demonio Baal. Sí, obvio, pues yo, Ese era un yo fui el dios. que le conté, yo fui el que conté toda la historia de Baal bueno, por una cuestión personal Que que ya este saben. dios, era un dios por allá, de Mastrera, como dice, de los... sí, es que hay, lo que le digo, hay deidades así antiguas, o sea, ellos cogían y convertían estas deidades de otros lugares en demonios. Para ellos estos eran demonios. Y así los pensaban. O sea, de esa manera, como que satanizaban los otros dioses de otras religiones que ellos iban encontrando, supongo, como para decir, este es el único Dios verdadero. Acuérdese que antiguamente era esta idea de que solo existía este Dios, este es el único Dios verdadero, los demás son falsos y así. Fue de esta manera que se fue imponiendo, como satanizando a los otros dioses, claro. Bueno, entonces ahora sí creo que con eso podemos cerrar el capítulo. No sé si quiera decir algo Ujú. para cerrar, conclusión, finalizar, o lo cerramos. Pues la conclusión sería Que no crean en Dios. que, que si usted observa, o sea, si usted realmente coge toda esta noción de dioses y lo compara con la religión, con la religiosidad del lo cristiano, pues usted encuentra los mismos elementos, por lo tanto, ¿por qué uno es más correcto que el otro? Y si usted no cree en el otro, pues lo más consistente sería, pues tampoco crean este, porque pues es las mismas construcciones. Se generó igual en cierta cultura, con las mismas formas de ver el mundo, propio de su cultura, y por eso pues tiene esas contradicciones, porque pues era una expresión en su momento de estas culturas antiguas. Pero pues no podemos tener pensamientos de culturas antiguas en la modernidad, como así, o sea, como que estas nociones tienen que reconstruirse de nuevo, porque pues
O sea, no podemos tener estos pensamientos tan antiguos todavía y pensar que en la actualidad todavía son consistentes. Es como que, exactamente, como que miren lo que está pasando, lo que ustedes y lo que usted decía con las religiones. Si existen 6.000, más de 6.000 dioses, ¿por qué uno es más correcto que todos? Porque no todos, sencillamente. Todos son mitos antiguos. Usted ya hace mucho tiempo dejó de creer en Zeus y en eso, pues este también es muy antiguo, igual que los otros. Entonces lo consistente es porque todavía cree que este es el correcto y los otros no, entonces no lo eran, ¿no? ¿Qué pasa? Es como tener consistencia en el pensamiento en ese sentido. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos los que nos vieron, gracias a Germán por estar acá. No olviden seguir e interactuar con cada una de las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, hasta luego.